Hola, muy buenas tardes, bienvenidos como todos los sábados a Natural Press de Cable Noticias, el programa de periodismo ambiental, la apuesta ambiental de Cable Noticias. No podemos finalizar el año sin hablar de un tema que ha sido dramático en el país, el tema del asbesto. Y tenemos que hablar de cifras. En el mundo hay más de 125 millones de personas expuestas al asbesto. En Colombia anualmente conocemos la cifra de 320 personas que mueren por culpa de este mineral. Y tenemos también que 107.000 muertes anuales, según la Organización Mundial de la Salud, se dan en todo el planeta. Así que es un tema del que tenemos que hablar en Natural Press. Hoy vamos a debatir cuáles son los impactos del asbesto, qué está pasando con la ley Ana Cecilia Niño, será que va a pasar esta ley en el país y cuáles son los mecanismos legales para poder defendernos de este mineral que es un enemigo silencioso. Hoy para hablar de este tema están con nosotros Camilo Araki. Él es abogado representante a nivel nacional e internacional de las víctimas. Nos acompaña también Silvia Gómez, la representante de Greenpeace a nivel internacional. Bienvenido Camilo, bienvenido Silvia. Y está también con nosotros el doctor Julio Granada. Es un doctor que ha venido trabajando con este tema del asbesto, ha tenido víctimas en su familia por el asbesto y tiene historias muy importantes que contarnos en el día de hoy. Así que vamos a iniciar nuestro debate y tengo que preguntarles primero para que le aclaremos un poco a la gente qué es el asbesto y con qué nombres se conoce el asbesto, porque a veces nos disfrazan un poco el nombre del asbesto. Silvia. Para ponerlo muy sencillo para toda la audiencia, el asbesto es un mineral volátil, y pues que vuela fácilmente y que está 100% comprobado que es cancerígeno. La Organización Mundial de la Salud, todos los médicos a nivel nacional, a nivel internacional lo han ya catalogado como una sustancia altamente cancerígena. Y para que todos estemos claros, asbesto, hay varios tipos de asbesto, pero todos los tipos de asbesto son cancerígenos. Dentro de los tipos de asbesto está el crisotilo, que es igual al asbesto blanco, que es igual al amianto. Todos son igualmente cancerígenos y es un material que está presente sobre todo en la industria de la construcción y en la industria automotriz, bajo el argumento de que hay un uso seguro de este material al estar encapsulado. Eso también es falso. Cualquier producto que tenga asbesto es un producto altamente peligroso y es un producto que tarde o temprano puede llegar a enfermar a una persona con tan solo la aspiración de una fibra. Hablemos justamente de eso. Bueno, primero, doctor Granada, ¿dónde se encuentra el asbesto? El asbesto es un mineral, hay minas de asbesto. ¿Dónde podemos encontrar esas minas en el país? ¿Se explota en Colombia? ¿Y cuáles son los impactos que genera que nosotros estemos expuestos a este enemigo silencioso? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero complementar lo que Silvia nos acaba de confirmar, y es que las fibras son exactamente igual de dañinas del organismo humano. Sí. Son fibras que no miden más de 0.3, 0.4 micras, y obviamente al ser tan pequeñas penetran la vía aérea de una forma muy fácil. De modo que no hay diferencia ninguna, como lo han tratado de ver y como lo bien dice Silvia, los empresarios y los interesados en que este tema no se dé, en decir que una fibra es menos dañina que la otra. Es exactamente igual y obviamente son fibras oncológicamente malignas que pueden en algún momento no solamente dar toda la patología pulmonar, sino a nivel de laringe, faringe, ovarios, gástrico, que obviamente esa relación es mucho más difícil de demostrar. Pero todos los demás son relaciones de causa y efecto directo. Y obviamente aquí en el país está ampliamente distribuido. Obviamente, mientras existan empresas que utilicen la materia prima, pues es una materia prima barata. Está ampliamente expuesto, hay minas en Medellín, en el Huila, y siguen abriendo, que es lo peor. Es decir, que estas personas que trabajan en las minas están expuestas al asbesto y a las enfermedades que produce el asbesto. Claro, y es muy importante también porque la industria ha tratado de venderle la idea a los colombianos de que es un problema netamente de salud ocupacional, es decir, que solamente las personas que trabajan o que tienen contacto laboral con la fibra pueden estar expuestas, y no, es un tema de salud pública, porque cualquier persona que viva debajo de tejas de fibrocemento,
con asbesto puede estar expuesto por la volatilidad de la fibra. Cualquier persona que esté en un colegio, en un hospital, en un centro deportivo que tenga eso, o cualquier persona que tome agua de un tanque que haya sido construido con asbesto, puede tener un potencial peligro. ¿Cómo se contagian las personas, doctor? ¿Y cuáles son las enfermedades que genera estar expuesto al asbesto? Bueno, primero que todo es una forma directa e indirecta. Directa son los que están expuestos en las empresas, en estas que convierten el asbesto en materia prima de diferentes tejas, tanques, tubos. Hoy en día hacen diferentes estructuras en asbesto, inclusive para las mascotas. En un tiempo lo hacían para las palomas. Era impresionante cómo se profundizó el manejo del asbesto aquí en este país. De modo que esa es la forma directa, pero hay una forma indirecta. ¿Y cuáles son? Los que trabajan, por ejemplo, en los talleres de mecánica, que usan el asbesto para las pastillas de los frenos. Ellos tienen que pulir el material y quedan expuestos de una forma también directa, pero de un material que viene de otra, pues obviamente de la planta de producción, porque viene la pastilla del asbesto y ellos la trabajan. Y la forma indirecta es la que todos estamos expuestos todos los días. Todos los que tenemos unas tejas de Eternit, que tenemos que han estado expuestos en los tubos, inclusive la gente que trabajó en Acueducto y Alcantarilla de Bogotá, que eran los que cambiaban o colocaban los tubos madres, que eran tubos madres hechos en asbesto, tienen mesotelioma. Y era un trabajo simplemente que era colocar simplemente los tubos y regar la tubería para el acueducto y alcantarillado. Ellos están expuestos. Y obviamente los que están expuestos, pues los que son vecinos a las plantas, los que son vecinos a las minas, porque lo que decía Silvia es muy cierto, es un material volátil, es que no se queda acá. Él sale, una vez expuesto al medio ambiente, pues él sale, la fibra sale, y obviamente la respiramos y ahí se todos vamos a estar respirando la fibra en todos los casos. Y obviamente como está expuesto en el sector agroindustrial, en el sector automotriz, muchas veces también, Silvia, no sé si te acuerdas que usaban alguna fibra de esta para hacer ropa. Afortunadamente esto cesó hace 15 años, pero utilizaban la fibra también para sobre eso. todo que es que el peso, hablemos de la parte legal un poco, Camilo, el peso que tiene que más de 57 países en el mundo, en este momento es la cifra o un poco más, hayan prohibido el uso del asbesto por los impactos que genera y que la Organización Mundial de la Salud diga cuáles son esos impactos que está generando, nos permite entender que realmente tenemos que empezar una lucha legal en contra del uso del asbesto en Colombia. Ana Cecilia Niño fue un símbolo de esta lucha. Ana Cecilia Niño fue una periodista que murió en el año 2007 luchando en contra del uso del asbesto en Colombia. Pero, ¿qué ha pasado ahí, Camilo? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente, desde el punto de vista internacional, tanto la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la IARC y todos los países que han prohibido, pues ya yo creo que es un tema más que suficiente y totalmente ilustrado para llegar a la conclusión insoslayable que es necesario, sin duda alguna, prohibir y sustituir el asbesto. Entonces eso por ese lado. Ahora bien, ¿qué está pasando en Colombia actualmente para como que los televidentes entiendan en qué vamos? Primero, hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República orientado a buscar la prohibición. También, desde el punto de vista judicial, hay una acción popular que está pendiente hace más de 12 años en la primera instancia sin que se haya podido resolver el asunto. Y también pues existen medidas de tipo ejecutivo, es decir, encabezan los diferentes ministerios que pueden obviamente buscar también esta finalidad que es la prohibición del asbesto. Y sin duda, algo más importante aún, fuera de lo que acabo de mencionar, hay una medida cautelar pendiente en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana en Washington, en contra del Estado colombiano, tendiente también a prohibir el asbesto. ¿En este momento en qué estamos? En este justo momento. En este momento lo más importante, el Congreso, ya se aprobó el primer debate, estamos pendientes de segundo debate, pero pues sencillamente estamos pendientes justamente que lo agenden y el proyecto ingrese en el orden del día para efectos de discusión. ¿Por qué se ha caído ya tantas veces esta ley? ¿Quiénes son los que están detrás de esto y cuáles son los intereses que tienen? Pues aparte de los intereses económicos de las empresas, ¿quiénes son las que usan en este momento asbesto en Colombia, Silvia? Pues mira, es una gran pregunta, pero yo me atrevo a decir que es un lobby empresarial muy fuerte, realmente muy dañino, el que se ha encargado sobre todo de mantener el tema
invisible, en silencio. Porque ¿cómo explicas tú que 7 proyectos de ley hayan caído y los ciudadanos no nos hayamos enterado y no hayamos tenido ni siquiera la oportunidad de reclamar qué pasó? Cuando la gente y cuando Ana Cecilia Niño y Daniel abren esas peticiones en Hagamos Eco, una plataforma amplia y pública, nos damos cuenta también, uno, del nivel de desinformación y de la campaña tan impresionante que la industria ha hecho a los ciudadanos, y 2, del nivel de invisibilidad que ha tenido. Y pues realmente lo que ha pasado es que la industria ha tenido un nivel de incidencia pues muy cuestionable, y eso se le debe también pues a Ascolfibras, que es la empresa, la asociación que engloba las 3 principales empresas, sin decir que son las únicas, pero indudablemente Eternit, que es una empresa que los colombianos pues queremos mucho, razón por la cual también Greenpeace se encarga de decir las verdades con nombre propio. Somos 100% independientes y no tenemos ningún conflicto de intereses. Eternit, Toptec, Incolvest, son como las 3 empresas con mayor capacidad de comercialización, 3 empresas que además hace mucho tiempo saben que el asbesto es cancerígeno, hace mucho tiempo han debido hacer la transición, venden en Colombia productos sin asbesto, venden en Colombia productos con asbesto, exportan sin asbesto, pero en comercializan Colombia con lo asbesto, comercializan que es lo con lamentable. asbesto, con un nivel de irresponsabilidad social y ambiental salido de todas sus proporciones. Bueno, yo creo que en este primer corte nos ha quedado claro cuáles son los impactos que genera a la salud de los seres humanos el asbesto, por qué en más de 55, 56 países del mundo han prohibido el uso de este mineral y qué es lo que está pasando en Colombia. Esto es lo que vimos en este primer corte, pero vámonos a un segundo corte en un momento, así que no se vayan y nos siguen acompañando para que miremos legalmente qué es lo que va a pasar en el país y cómo se va a dar continuidad a esta lucha, y que hablemos un poco de esos dramas humanos, de esas personas en Colombia que han sido víctimas y se han contaminado con el asbesto. Ya volvemos. Seguimos con la segunda parte de esta conversación tan interesante acerca del asbesto en Colombia. Quiero preguntarle, Camilo, ¿cuáles son los argumentos que vende una empresa cuando sabe que está envenenando al país con el uso de un mineral como el asbesto, pero que se ha caído la propuesta de ley tantas veces? Bueno, las falacias argumentativas en las que incurre el sector industrial que emplea asbesto son diversas, tales como, por ejemplo, que existe un uso seguro de asbesto, cosa que es totalmente insostenible, no existe respaldo científico para el uso seguro. 2, hay ausencia de cifras y estadísticas en Colombia, tema que de todas formas, si bien es cierto, existe un subregistro, no es menos cierto que existe un principio universal de evidencia científica que lo puede corroborar el doctor Granada y demás. 3, que el sustituto que establece el artículo 10 del convenio 162 del 86 de la OIT, el sustituto no se ha demostrado que es menos cancerígeno, cosa que tampoco es cierta, porque fíjese usted que en el plano internacional y en el derecho comparado, los países que han migrado al sustituto no han tenido ningún inconveniente. Y 4, también dicen que las 2/3 partes de los países del mundo usan aún asbesto. Entonces, si nos vamos a comparar un estándar de respeto de derechos humanos con Haití o con países que están en una vida o menos desarrollados que nosotros, pues efectivamente creo que ese no es el escenario ideal. Son falacias argumentativas, son falsos dilemas que no resisten ningún análisis constitucional ni legal. Entonces creo que sí. Sin embargo, vemos que ha sido rechazado por la comunidad, porque la gente ha firmado en contra del uso del asbesto en Colombia, y eso es lo que ha llevado a que en esas primeras votaciones haya generado un éxito, ¿no? Claro. Indudablemente. Sí, yo creo que también vale la pena resaltar que estamos en un momento muy importante, donde por primera vez en la historia de Colombia se unieron los diferentes sectores que venían trabajando y presionando por la prohibición del asbesto de manera separada. Y ahí también quiero agradecer a todos los ciudadanos que realmente firman, comparten, se informan, asumen una posición pública, porque no es menor que 150.000 personas, mucho más
más allá de cualquier pronóstico, se hayan pronunciado a favor de la prohibición del asbesto. Y logramos una cosa histórica, y fue, de alguna manera, romper el hechizo de los 7 proyectos caídos en la Comisión Séptima, que era el filtro más difícil. Ahora vienen plenarias en Senado, vienen plenarias en Cámara. Si hay diferencias en los textos, habrá una plenaria de conciliación, pero lo más importante es que logramos que gracias a la presión ciudadana, que gracias a que la gente tuiteó, le mandó mensajes a los senadores, les hizo saber muy claro que los senadores son figuras públicas y les hizo saber muy claro que los ciudadanos no estamos dispuestos a aceptar esa coalición perversa entre la industria y la política. Eso fue un momento clave, donde los ministerios se pusieron de acuerdo y lograron tener un concepto unificado a favor de la prohibición. Por primera vez, ¿no? Por primera vez en la historia, hay que decirlo. Donde se manifestó la Defensoría del Pueblo, donde la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, médicos expertos en cáncer y expertos en epidemiología, el Instituto Colombiano de Cancerología, o sea, todo el mundo se unió, realmente se unió y fueron contundentes los argumentos. La exposición de Ascolfibras fue realmente muy débil y los argumentos que dieron se caen por su propio peso. Hablemos del drama humano, doctor. Sí. Discúlpame, hay otro tema importante que es lo que decía Camilo, y es cuáles son los estudios internacionales. Los conocemos desde 1930. De modo que hasta hoy hay estudios multicéntricos en todos los países donde comprueban la causa-efecto de la exposición del asbesto con el mesotelioma, pleura y con otros tipos de cánceres, que eso es lo más importante, porque aquí estamos dedicados plenamente, casi que en exclusiva a hablar del pulmón y la pleura, pero existen el cáncer de ovario, que hay una relación directa también. Entonces era esas falacias que inventaban en la Comisión Séptima de que tocaba hacer un estudio colombiano a 15 a 20 años. Cuando ya los estudios están. Están, y no vamos a prolongar el uso del asbesto 15 o 20 años más en este país. De modo que la evidencia científica a nivel internacional en este país, para algunas cosas es muy buena, para otras no existe, y entonces toca hacer estudios crudos, que eso sería un atentado contra la población, porque es dejar a la población en riesgo 15 años más. Yo le pregunto justamente eso, doctor, y es que usted ha tenido víctimas del asbesto en su familia y por eso esta lucha tan fuerte que ha generado, aparte también que conoció el caso de Ana Cecilia Niño y de muchos enfermos más que han sido víctimas de este mineral. Pero mi pregunta es, si desde el año 1930 se están generando estudios, ¿por qué una empresa como Eternit, y tengo que decirlo directamente, con su fábrica en Chusacá generaba y dejaba residuos de este mineral por diversos lugares de Bogotá, sabiendo los impactos que se iban a generar y la cantidad de gente que se contaminó con este material? Y usted conoce, sabe y tiene los testimonios directamente. Claro, es que el problema fue que la empresa nunca optó medidas de seguridad plenas. Entonces pueden decirnos que en el 70 usaban una cosa, que en el 80 no existe, porque yo fui testigo de cómo funcionaba la empresa. Yo fui testigo porque viví dentro de la empresa. De modo que conozco a toda la gente que estuvo expuesta y son pacientes hoy en día míos. Obviamente la gran mayoría han muerto por enfermedad ocupacional, obviamente que ellos tenían, porque eran trabajadores directos, no tenían la exposición indirecta, pero han muerto por asbestosis, ya sea por una neumopatía por asbesto, que es la forma benigna y es un problema que finalmente causa la muerte, pero no son enfermedades malignas como el mesotelioma, que lo produce. De modo que he tenido la oportunidad de ver a los vecinos que estuvieron con nosotros viviendo en esa comunidad en Eternit, pero también a los trabajadores, de modo que eso es un drama humano cuando tú ves que son 3, 4 miembros de una sola familia con mesotelioma pleural. De modo que no existieron nunca las medidas de seguridad, pero además de que no existieron las medidas de seguridad para sus empleados, tampoco protegieron a la comunidad, tampoco la protegieron. Por eso es que el sur de Soacha, por eso Cibaté, por eso la parte alta de Pablo Neruda, inclusive la parte del sur de Bogotá, no solamente Soacha sino Bosa, tienen rellenos en asbesto, porque simplemente ellos sacaban el material y lo dejaban en las zonas para hacer rellenos y las personas iban allá a obtener el material, de modo que es un drama humano grandote. Y la crisis familiar que puede desencadenar este tipo de conflicto familiar, porque pues están en que está trabajando acá, pero hombre, pero mire lo que está teniendo la casa. Además de eso, dejaban sacar mucho material de residuo
de lo que sobraba en la empresa, de modo que la fibra, una vez compactada, servía como para colocar un tapete, como para tener una protección de pasar, y se lo llevaban a su casa. Yo tengo que preguntarle, Camilo, ¿quién responde por eso? ¿Las empresas que saben que han contaminado a tanta gente responden por esos enfermos? O sea, ¿por las víctimas y todas las personas que se contaminaron con el mineral? La respuesta es sí. Efectivamente puede haber una responsabilidad solidaria, tanto del Estado, desde el punto de vista ambiental, tal como decía Silvia, esto no es un tema exclusivamente ocupacional, sino trasciende la esfera a lo ambiental y residencial, y también la empresa está llamada a responder desde el punto de vista civil. Hay que tener en cuenta que incluso, por ejemplo, en Italia han habido condenas penales en contra de funcionarios de Eternit, justamente de tipo penal, criminal, por el uso indiscriminado de asbesto. Entonces, solo si tomamos las cifras de la propia industria, tenemos, por ejemplo, que la mina de Campamento Antioquia más o menos exporta o en sus procesos de explotación tiene le pone al mercado 12.000 toneladas al año, imagínense ustedes. También se tiene conocimiento que 5 millones de viviendas tienen asbesto y 3.500.000 vehículos. Entonces es un tema realmente absurdo. O sea, todos vivimos entre el asbesto, como dicen Total. ustedes dentro de la campaña, es un enemigo verdaderamente silencioso. Es absurdo, y una cosa, es distinto que el Estado y la empresa tengan que responder, sí tienen que responder, pero la realidad es que no lo han hecho. Y sin ley menos. Exacto, y no lo han hecho hasta ahora, y nos va a tomar mucho trabajo legal y social de empujar a las empresas a que cumplan, y ahí tomo prestado un argumento del profesor Juan Pablo Ramos que dice que es absurdo que un negocio o una empresa se lucre y se beneficie económicamente de un negocio cuando es la sociedad la que asume los riesgos ambientales y sociales. ¿Por qué? Porque ¿quién paga el enfermo de cáncer? ¿Quién paga todos los tratamientos de salud que implica eso? ¿Quién paga los costos de perder a la mamá? ¿Quién paga los costos de perder a los familiares? Nosotros. Y con nuestros impuestos estamos pagando esos tratamientos que los paga la EPS, y la industria perfecta se lucra Y hace lobby. y hace lobby para que la ley se caiga. que la ley se caiga. Sí. Entonces sí, es ya. O sea, los ciudadanos tenemos que presionar ya para que el debate en Senado no se dilate, para que se dé en este año. Y tenemos también que seguir haciendo acciones conjuntas para poner a mover la acción popular, para poner a mover todos los decretos y las medidas que... Eso, justamente, antes de que cerremos, porque nos quedan solamente 2 minutos, necesito resolver 2 cosas. Yo sé que usted no es la fuente directamente, claro, el Ministerio de Salud, pero usted ha trabajado con ellos. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud frente a eso? Debo decirte que una vez que estuvimos con el ministro reunidos, pudimos observar que había un interés marcado en el ministro. Sí. Es decir, el ministro la tenía absolutamente claro de que el material hay que suspenderlo a nivel nacional. Y le llamaba la atención porque fue cuando la primera vez que presentamos el proyecto en esta temporada, que fue en el 2015-2016, cuando todos los senadores se pronunciaron y él tenía clara la conciencia y decía, bueno, vamos a llamar a la ministra de Trabajo para que también hagamos un trabajo mancomunado, claro, pero conjunto. Este proyecto va a ser avalado por el ministerio en la próxima legislatura, que es la que estamos presentando. Esperando. Y él se comprometió plenamente de que estaba convencido de que había un daño a la comunidad con el asbesto. Bueno, pues eso es importante. Para cerrar, yo no me puedo ir y no puedo cerrar esta conversación sin que usted me diga, vamos a ponernos en un escenario positivo, y es que esta ley pueda pasar en lo que viene, pero en caso de que no pase, ¿cuáles son los mecanismos que se tienen que utilizar, Camilo, para dejar de usar el asbesto en el país y que no se sigan contaminando tantas personas? Bueno, primero, muy grave que eso llegara a ocurrir, pero si llega a ocurrir, sí, que no es lo ideal, sencillamente hay una vía judicial que está en la acción popular pendiente hace 12 años, gracias al arsenal jurídico que ha contratado la industria, entre esos Ramiro Bejarano, Néstor Humberto Martínez, que se han prestado para defender a toda costa y en contra de toda evidencia científica algo que es indefendible. Entonces yo creo que la vía existe, la acción popular es una acción constitucional para proteger este tipo de derechos como el medio ambiente y la seguridad y la salud pública, eso está claro. Y si no, está el instrumento internacional, que justamente es la medida cautelar en el sistema interamericano en contra del Estado por el desconocimiento de tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador o la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, yo insisto en la presión ciudadana, porque la presión ciudadana hizo la diferencia esta vez, y tenemos que seguir presionando, y los ciudadanos tenemos que seguir
pues mostrando nuestra indignación frente a leyes que van en contra de nuestra salud y a favor de una empresa. Hay que decir que el Estado tiene que garantizar, y es una obligación del Estado, de que todos vivamos en un ambiente sano, y cuando vivimos contaminados no solamente con asbesto, sino con otras sustancias, pues el Estado no nos está garantizando ese derecho que tenemos todos. Yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en Natural Press, por habernos hecho esta exposición tan ilustrativa sobre este tema tan complicado y tan doloroso. Así que Silvia Gómez, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias. Camilo Araque, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y doctor Julio Granada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos esos testimonios. Muy amable, gracias. Seguramente este tema no es la primera vez que lo vamos a discutir, seguramente tendremos otro escenario para poder seguir hablando sobre el tema del asbesto en el país, sobre esta ley que es una obligación que sea aprobada, esperemos a ver qué sucede, y bueno, hablaremos seguramente del tema con otras aristas diferentes. A ustedes muchísimas gracias, y a ustedes por habernos acompañado. Esperamos todas sus opiniones en nuestras redes sociales. Hasta el próximo fin de semana. Muchas gracias.